Inmortales, ni un paso atrás. Y ya tenemos la comunicación con nuestra querida compañera, la doctora Paola Casariego, quien es docente también en cuestión de género, ella nos va a contar, miembro de dónde es también, y cuál es la idea. Es miembro de Estila, Espacio de Transformación Inclusiva Latinoamericana, es docente también, Paola, y bueno, ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pao? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María. Muchas gracias por la invitación. Nos Bueno, reencontramos después de tanto sí, tiempo. sí, totalmente. Bueno, saludos para vos, para toda la audiencia y para el equipo. Bueno, ¿Sí? Pau, dale, muchas gracias. Y siempre hacemos referencia a lo mismo, ¿no? Digo, publicás informaciones que una vez te lo dije, la capacidad de titular me parece fantástica. Y este Bueno, título qué de la publicación del 14 de julio en El País Digital dice: El dolor de la no denuncia, un silencio disciplinador. Me parece muy elocuente, ¿no? Contame un poquito, un poco de esta publicación que tiene que ver con una cuestión de género. Bueno, bien, gracias por el reconocimiento, ¿no? Mm, A los titulares que tienen que ver con esto de interpelar mm, a las personas, ¿no? Y a lo mejor genera cierta incomodidad, ¿no? Porque te invita a repensar de alguna claro. manera, ¿no? Ujú, El dolor de la no denuncia, silencio disciplinador. ujú, Eh, Como abogada, en reiteradas oportunidades, tanto yo como colegas, por supuesto, que ujú, están con lo mismo, ujú. justamente vemos y nos atraviesan como personas, las cosas que a otros les pasa, ¿no? Ujú, Otros, mm. entiéndase con, Sí, sí. digamos, con una perspectiva inclusiva, ¿no? El Ujú, término. Y justamente a raíz de uno de los casos, de los últimos, mm, que tuvimos en el estudio, me motivó, digamos, a escribir, porque así como le pasa hoy a una persona, esto, y formando parte de un sistema, nosotros como personas, ujú, hoy le toca a una persona, pero esto puede girar y otro momento puede ser otra persona, ¿no? claro. Justamente la víctima puede, digamos, puede salir de esa situación de víctima y ojo el victimario, porque estamos atentos, ¿no? Ujú, Y así como hoy está en una situación de privilegio tal vez, ujú, ¿no? En esta, digamos, asimetría estructural y por eso de alguna manera esto del silencio disciplinador, como ujú. que dentro de la estructura patriarcal Sí. que tanto se viene mencionando desde la academia, desde diferentes espacios, ¿no? Donde hay, digamos, enquistadas socialmente todavía y nos faltan décadas como para poder deconstruir en serio, digo, ¿no? Ujú, Hay mucho por hacer. Digo, digamos, situaciones eh, que posicionan de manera desigual, digamos, estando claramente en una asimetría, por un lado, personas que tienen mucho privilegio y mucho poder, mm, y por otro, personas que tienen una situación de vulnerabilidad extrema. claro. Y cuando hablamos de delitos de carácter sexual en particular, no te puedo contar lo que cuesta Mm, hacer la denuncia. claro, claro. Porque los procesos no es solamente el proceso en cuanto a institución, digo, institución administrativa, policial o judicial. Yo te digo, el proceso interno de la víctima que pasó por un hecho traumático Mm, y salir de, o sea, poder darle voz a ese hecho sí. tremendo no es nada fácil. Son procesos complejos. Y muchas veces, y ahí justo en la nota también lo pongo, porque muchas veces las víctimas no reclaman porque
no están, digamos, preparadas emocionalmente o psicológicamente para afrontar un juicio, porque emocionalmente el costo es tremendo, ¿no? Claro. Y muchas veces esta revictimización o la victimización secundaria de personas que fueron víctimas, que atraviesan los sistemas repetidas veces y transformándose o sea, revictimizando el sistema a las víctimas, digo, ¿no? Claro, sí, el famoso, ¿qué hiciste vos para que te generara violencia o no? Claro, exactamente. Y bueno, y hay tanto por hacer, digo, ¿no? Sí. Y particularmente me parece que el foco tiene que estar en la educación, en la información, porque muchas veces cuando uno desconoce, minimiza, o cuando uno desconoce, tal vez, bueno, desde la ignorancia, Sí. comete hechos que después, tal vez después reflexiona, pero en ese momento ese hecho marcó. Ujú. Por eso es importante saber, estar informados, capacitarse y poder primero prevenir, Claro, claro. para después en todo caso reclamar, eventualmente llegado al caso, reclamar, y con los tiempos, respetando los tiempos de las víctimas. Y este es un punto también importante, Sí. José, porque, como te decía, muchas veces personas que sufren este tipo de violencia sexual, por ejemplo, o víctimas, familiares víctimas de femicidios también, que tienen procesos que son tremendos, porque para transitarlo pasan por terapias, o Claro. sea, diferentes ámbitos como para poder empoderarse o instrumentarse para seguir, para continuar con la lucha, ¿no? Con la vida, con el cotidiano, ¿no? Ujú. Entonces, esto es fundamental que las personas que digamos padecen este tipo de situaciones estén acompañadas, que el Estado en sus tres poderes justamente cumplimente con los principios y directrices de los tratados internacionales de Ajá. derechos humanos. Ajá. Me quedé pensando en esto cuando vos marcás que la violencia en todas sus formas no discrimina entre clases sociales, ¿no? Por No. ahí la pregunta retórica se me ocurre es, ¿sabemos quién lo padece más desde esas Sí. clases? ¿Crees que algunas conquistas de derechos han mejorado esta situación? Mira, yo entiendo que algo está cambiando Ujú, y los cambios, digamos, se producen por los movimientos, ujú, ¿no? Por la lucha de muchas mujeres que lamentablemente fueron víctimas o tuvieron o familiares de víctimas, o sea, ujú. se está tomando y no solamente a nivel local, digamos, nacional, sino también a nivel internacional, digo, ¿no? Ujú, Sí, hay movimientos, y estos justamente movimientos que se generan en las bases hacen justamente los cambios, ¿no? ujú. La ley Micaela, la ley Brisa, o sea, es justamente y lamentablemente es lo que genera bueno, una respuesta de políticas públicas, ¿no? Pero Claro. muchas veces el delay, o sea, los procesos de las personas van en delay muchas veces con los procesos administrativos Ah, judiciales. se entiende, se entiende. Por ahí la lentitud en la Sí, resolución. Y, sí, ujú, sí, sí. y también la mujer la decisión a generar la denuncia. Exacto, que muchas veces está viendo de antemano de que todo va, o sea, que no, que va a ser revictimizada, que a lo Claro, mejor puede no, jugarle en contra, no denuncia claro, directamente. claro. Entonces por eso es como que yo decía que es como que entran en una caja negra las denuncias y salen por un barril sin fondo, ¿no? Ujú, Esto de que a veces o sea, un poco el descrédito y la desvalorización de las instituciones, que las personas muchas veces se plantean, ¿para qué? Si esto no digamos no va a llegar a buen puerto, digo, ¿no? ujú. Y justamente hay muchas leyes que hay que cambiar también. Por ejemplo, los reclamos por daños y perjuicios Ajá, cuando hay víctimas de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? sí. Eh, Ni hablar cuando al otro lado tenemos un futbolista, personas mediáticas Sí, 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 de sí, sí. renombre, con un poderío tremendo, digo, ¿cuántas veces estas personas víctimas de violencias, en particular, por ejemplo, la violencia sexual, no Sí. denuncian y queda ahí, y no hace el reclamo
porque justamente el poderoso tiene toda una red de protección mediática, política, ¿no? Empresarial, que lo, digamos, que lo sigue privilegiando o digamos que de alguna manera disciplina acallando Sí, a las sí. víctimas, ¿no? Estaba pensando en Villa, el jugador de Boca que le dejaron jugar un partido, la justicia lo dejó jugar, cuando en realidad Bueno, debería, ¿no? Ponerse a derecho, ¿no? Por ahí no, y sí. prohibirle ir a jugar, se me ocurre Es ahora. tremendo y aparte digo, los clubes de fútbol Mm, juegan un rol preponderante y por eso es tan importante que realmente hagan un paso, ujú, digamos, en el sentido de los derechos humanos, sí, la perspectiva de género, porque es fundamental, porque más que todo el fútbol, en realidad todos los deportes, todas las disciplinas, ¿no? Digo, pero al claro, sí, margen sí, sí, sí. de que tengan convenios y demás en las escuelas, Mm, tienen que prepararse con perspectiva de género, porque no puede dar lo mismo, ¿viste? No es como si nada, y porque imagínate vos, una persona víctima de violencia sexual, de una persona famosa que sigue jugando y sigue ganando, porque es el ganador, goleador, claro, ¿no? Sigue estando en los medios, sigue claro, estando claro, en la vidriera, y la persona víctima sufriendo, silenciada y disciplinada, digo, exacto. bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, sí. Pau, mensaje final para aquellos que están escuchando, lo que quieras, con lo que quieras cerrar. Eh, bueno, en primer lugar me parece que tenemos que interpelar al Estado Mm, en sus tres poderes ujú, para seguir, para avanzar con políticas públicas preventivas y reparadoras ujú, que, o sea, por supuesto, sacando los sesgos, las facetas sesgadas, ujú, ¿no? Y cuando se toman políticas públicas, por supuesto, respaldando la participación de las víctimas, porque quién mejor que claro. las víctimas para poder decir cómo, y ¿no? Porque escuchando a la víctima, valorando su relato, Ujú, diseñando e implementando políticas públicas y haciendo un seguimiento y evaluación de las reparaciones, ¿viste? bien, Porque no es solamente hacemos esto, hay está que bien, hacer el seguimiento y evaluar, bien, ¿no? Y hacer un seguimiento. perfecto, Y perfecto. la educación por sobre todas las cosas, Tal cual. con perspectiva de género. Tal cual. Justo ahora en piso vamos a tener a una directora de una escuela local, una escuela pública, y seguramente el temita va a surgir, así que va a estar interesante que lo podamos hablar con ella también. Pau, Buenísimo, muchísimas buenísimo. gracias como siempre por la deferencia en atendernos y abrirnos un poco la cabeza respecto de situaciones que tienen que ver con la cuestión de género. Mil gracias. A vos, José, un beso gigante para vos y para toda la audiencia. Un Y beso hasta enorme. prontito. Dale, gracias. Que no se Hasta corte, luego. dice el dicho. Gracias. Dale, te Chao, mando chao. un abrazo. Beso, beso.